El hermano incómodo es una figura que puso de moda y se refería al hermano de cierto presidente que, aprovechando la posición de su hermano, pues hacía negocios y sacaba ventaja de esto. Se llamaba así el hermano incómodo. Y esto puede ser en dos sentidos. El hermano incómodo es de este tipo, el que hace las cosas bien y correctas, es atacado por causa de un hermano que tiene mal comportamiento, o al revés. Un hermano, que tiene un mal comportamiento, se puede sentir incómodo por un hermano que tiene pues un buen comportamiento y se le compara con él y dice, misma educación, mismos padres, pero bueno, qué gran diferencia, ¿no? Es un hermano incómodo. Y aquí en la iglesia puede haber hermanos incómodos. ¿Quién será un hermano incómodo? Ya Cristian dice que él. Y bueno, ese hermano incómodo sería aquel al que tú le dirías: no digas por favor que eres creyente, no digas que eres miembro de esta iglesia y haces lo que haces, ¿no? Bueno, aquí vamos a tratar a un hermano incómodo, el otro, ¿no? El que era malvado y se avergonzaba de su hermano. Bueno, no se avergonzaba, sino era puesto en evidencia por el comportamiento ejemplar de su hermano. Entonces vamos al capítulo 4 de Génesis. Vamos a ver los versículos 1 a 8. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por esta palabra tuya y te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, que en este pasaje nos muestres qué hay de nosotros aquí, qué es lo que debemos reconocer, qué es lo que debemos cambiar con tu gracia, con tu ayuda, con tu espíritu, con tu misericordia, con tu palabra que nos desnuda, Padre, que tú la uses con todo tu poder en cada uno de nosotros, que nos lleves a la humildad, al arrepentimiento y a la salvación, Padre. Obra en cada uno de nosotros y que
podamos ver esa obra en nuestras vidas con un cambio en nuestro corazón, que salga y dé a luz fruto, un fruto de salvación, un fruto de arrepentimiento, que podamos ver en nuestras vidas esos frutos del Espíritu que solo tú puedes producir, y el medio que usas es tu palabra, que la podamos entender, que nos des esa luz que necesitamos. Y que todo esto te dé la gloria a ti, y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. La humanidad creada por Dios se rebeló contra su Creador. Había un mandamiento bajo pena de muerte por la desobediencia a manera de prueba. El hombre fue tentado y cayó en la trampa. Contrario a lo que esperaba, no se hizo independiente, sino que perdió muchos beneficios y se hizo reo de muerte. Estaba aterrorizado y avergonzado, tratando de esconder su pecado. Dios no lo trató como merecía su maldad. Bajó a la tierra a buscarlo, y en su gran misericordia dio una profecía que le dio esperanza y alegró su corazón. El tentador, el que los engañó, Satanás, la serpiente, estaría en enemistad con la mujer, y también habría una permanente enemistad entre los descendientes de la serpiente y de la mujer. Pero un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, destruyéndola, aunque al hacerlo recibiría una dolorosa herida en el talón. La mujer y el hombre recibieron así una sentencia benévola. Su rebelión tendría consecuencias, pero recibieron una demostración de la gracia de Dios al recibir unas vestiduras hechas con pieles de animales que cubrían su vergüenza. También estaban recibiendo de parte de Dios una enseñanza precisa de la forma como tendrían que acercarse a Él, ahora que su comunión se había roto debido al pecado con el que se habían separado de Él. Necesitaban acercarse por medio o a través de un mediador. Sus obras, su esfuerzo no servían. Era indispensable presentar un sacrificio derramando sangre, con una víctima inocente en lugar del culpable. Eso señalaba el cumplimiento de la profecía del Redentor descendiente de la mujer, que sería sacrificado correctamente por el pecado de ellos. Vieron el despliegue de la santidad de Dios, que castigó el pecado del hombre, y ellos fueron expulsados del paraíso. Vivirían en el mundo, en un mundo bajo maldición, y regresarían al polvo de donde salieron. Era imposible regresar al paraíso. El pecado causaba una separación real de Dios en todos sentidos. Ellos lo pudieron ver. Había querubines y una espada de fuego revolviéndose por todos lados, guardando el camino de regreso hacia el huerto, ahí donde estaba el árbol de la vida. La justicia tenía que ser satisfecha para poder regresar, y el único camino era el mediador, la simiente de la mujer prometida, el único que podía redimirlos
pagando su enorme deuda. Tenemos el nacimiento de Caín y Abel, dice los versículos 1 y 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Conoció se usa en el sentido de la unión física como esposos, lo que dio como resultado el nacimiento de 2 hijos. Pero esos no fueron los únicos hijos que tuvieron ellos. En Génesis 5:4 dice: y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Se ha especulado que antes de Caín tuvieron hijas, y Caín fue el primer varón, pues dice: por voluntad de varón, de Dios, de Jehová he adquirido varón. Pero lo que hay que entender es que en estas genealogías que están aquí en Génesis no se detallan todos los nacimientos. Las mujeres no se mencionan en ningún lugar, solo están especificados los nacimientos más relevantes, y a veces se saltan hasta generaciones enteras. Pero parece que Caín y Abel fueron los mayores. Caín sería el primogénito. Caín significa adquirir. Eva afirma que ha adquirido un varón porque esa era la voluntad de Jehová. Estaba llena de regocijo y agradecimiento. Era su gran esperanza. Es probable que en el pensamiento de Eva, Caín fuera la simiente que Dios prometió, el libertador que vendría de Eva. Caín también significa poseer. Tiene sentido que Eva dijera: tengo al hombre del Señor. En otras versiones así se traduce el versículo. Está pensando en esa profecía. Al comprobar que el Señor le había dado a un niño, como Dios había dicho que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, debió pensar que había llegado el momento del cumplimiento de tal promesa. Pero Caín no era esa persona, no era el Salvador, era un asesino. Pasaría mucho tiempo hasta que llegara el Salvador. Y por miles de años se ha venido desarrollando esa lucha profetizada entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero ellos no lo sabían. Tal vez ellos no sabían que su pecado, su culpa y su corrupción se transmitían a sus descendientes. Si Caín hubiera nacido antes de la caída, cuando sus padres no estaban corrompidos y tenían una naturaleza pura y libre, Caín hubiera nacido en condiciones tan favorables como Adán cuando fue creado. Pero nació caído como sus padres. Ya no tenía una integridad inicial. Ellos le transmitieron a él y a toda su descendencia la corrupción y el desorden de una naturaleza caída. Sin duda, fue instruido por sus arrepentidos padres en todo lo que habían aprendido directamente de Dios, principalmente en cuanto al culto que debían a Dios y en la manera correcta como debían presentarse delante de Él. Caín no tuvo que exponerse a un contagio moral por ver malos ejemplos y no fue tentado como sus padres. Sin embargo, muy pronto dio muestras de su perversión moral.
tenía una fuerte propensión a lo malo que caracteriza a la naturaleza caída. Sus obras eran malas y por eso fue que mató a su hermano. Sus obras eran malas desde antes. Dice la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Después Eva dio a luz a Abel. Abel significa vanidad. Puede ser que ese nombre sea porque si Caín era la simiente prometida, otro hijo era como vanidad para ella. O simplemente estaba recordando la vanidad de la raza humana, las miserias, al recordar el dolor que había tenido al dar a luz a sus hijos. Pero no sabemos sus motivaciones. Pero sin duda Abel tenía la misma naturaleza pecaminosa que Caín, ya que era algo heredado de sus padres. Pero desde muy temprano manifestó su fe en Dios y por medio de la fe recibió gracia y por esa gracia caminó en santidad. Los dos se ocupaban de las labores del campo. Dios había echado al hombre del jardín del Edén para que labrara la tierra y Abel se dedicó a la cría de ovejas, útiles de varias maneras. Habían aprendido el uso de las pieles para vestir, también para alimento y como vamos a ver eran especialmente útiles para los sacrificios de adoración a Dios, tal y como él lo había especificado. Caín se ocupó en la agricultura e indudablemente intercambiaban sus productos. O sea, Caín tenía la posibilidad de tener ovejas para ofrecer a Dios. Pues tenemos la adoración de Caín y Abel, los versículos 3 a 5, que dicen: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En el fondo de este capítulo está la verdad de que Dios debe ser adorado y que será adorado por medio de sacrificios. Y esos sacrificios se deben hacer por medio de la fe. Dice la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Atrás de ese trasfondo de adoración está la ofrenda que presentó cada uno de los adoradores, la manera como la presentaron y la reacción que tuvo el que tenía el corazón no regenerado cuando su ofrenda no se recibió con agrado. Desde el principio, Dios indicó al hombre cómo quería ser venerado.
estableció un día de reposo, y a través de la historia estableció otras reglas que debían seguirse, porque hablaban de su santidad. Nadie podía presentarse delante de él sin antes purificarse y limpiarse de todo lo que tenía que ver con el pecado. Cada rito y sacrificio señalaban al mediador que con su sacrificio cubría y limpiaba el pecado. Eso sigue siendo válido ahora, con las distinciones del nuevo pacto. Lo primero que se nota es que había un lugar designado donde se debía adorar a Dios. Tanto Caín como Abel trajeron, lo que significa que llevaron esa ofrenda a un lugar en particular. Había un lugar en donde estaba la presencia de Dios en la tierra. El versículo 16 de este capítulo dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Salió de ese lugar en donde estaba la presencia de Dios en la tierra. Ese lugar no está identificado en el pasaje. Es posible que fuera frente al árbol de la vida, que representaba la presencia de Dios en el Edén. La tradición judía dice que Dios habitó al oriente del jardín del Edén, entre los querubines y la espada que cerraba el camino al árbol de la vida. Los querubines eran el símbolo de la presencia de Dios. Sobre el arca del testimonio, que estaba en el tabernáculo y después en el templo, había 2 querubines de oro. Ahí estaba la presencia de Dios. Supuestamente Dios estableció su misericordia estando entre la espada de fuego. Los judíos dicen que era algo equivalente a la columna de fuego que los acompañó en el desierto, y los querubines, que son ese símbolo de la presencia divina. Y todo lo que era para su culto, todo el que le rendía culto debía acercarse y recibir misericordia por medio de un sacrificio. Pero lo que implica el texto es que había un lugar definido al que Caín y Abel llevaron sus ofrendas, un lugar de que las presentaron y del que después salieron. En el Antiguo Testamento había un lugar específico para la adoración al que debía ir el pueblo. Primero fue el tabernáculo, que variaba de ubicación, y después fue el templo, que estaba en la ciudad de Jerusalén. Todos los judíos tenían que presentarse al menos 3 veces al año frente a Jehová, en el templo o en el tabernáculo. Hacían peregrinaciones desde lugares muy lejanos, desde donde estuvieran, para cumplir con este precepto. Dice Deuteronomio 16:16: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Llevar la ofrenda era una parte de esa adoración. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, no hay un lugar definido. Cristo mismo lo dijo. En Juan 4:21 podemos leer: Jesús le dijo a la mujer, se refiere a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
La razón es que la presencia de Dios entre su pueblo, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, se da en la iglesia. La iglesia no es el lugar, ni es el edificio, es el cuerpo de Cristo congregado en su nombre. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, dice también Cristo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí en el pasaje no es cuando se juntan 2 o 3 a orar en cualquier lugar, el contexto es en la iglesia, porque ahí está hablando de la disciplina. No solamente había un lugar definido para el culto, también estaba establecido un tiempo para hacerlo. La frase andando el tiempo, con que inicia el versículo, significa el fin de un tiempo, cuando llegó a su límite. Podríamos decir cuando llegó la fecha. No está especificado en el pasaje este tiempo, como tampoco están especificadas muchas otras cosas en este pasaje. Puede referirse al tiempo de la cosecha, pero muy probablemente se refiere al 7º día que Dios estableció como un día que debía ser consagrado para Él. El día sábado, el día de reposo, el día que Dios terminó su obra de la creación, era ese día que debía ser adorado formalmente. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tenemos las regulaciones debidas a este día. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús lo cambió al domingo. Repetidamente después de la resurrección se reunió con sus apóstoles el primer día de la semana, el domingo. Y en el libro de Hechos, en las cartas, vemos que los apóstoles siguieron con este nuevo mandato, reuniéndose el primer día de la semana, trayendo sus ofrendas el primer día de la semana. El día importa. Es un día que Dios apartó para Él, lo santificó. Y es cuando el hombre debe tener comunión con Él de una manera más estrecha. Siempre debe tener una comunión con Dios. Pero ese día hay más gracia por la fe demostrada en la obediencia. La fe es el medio por el que se recibe la gracia. Aunque Dios está todo el tiempo en todo lugar, hay una presencia especial en el día y en el lugar que Él ha prometido bendecir. Además, había una manera de adorar a Dios. El culto estaba regulado por el mismo Dios. Solo podían acercarse a Dios y adorarlo por medio de un sacrificio. Adán y Eva habían instruido a sus hijos sobre estos puntos. Ni Caín ni Abel hubieran podido saber algo acerca de los sacrificios sin la debida instrucción. En el libro de Hebreos dice: por la fe Abel ofreció su sacrificio, que ya leímos. Y en Romanos se nos dice que la fe viene por el oír. Entonces, es por la fe y no es por la imaginación o por sus ocurrencias que Abel trajo su ofrenda a Dios. Él había oído que Dios requería un sacrificio en un lugar determinado y en un tiempo fijo. Entonces creyó y él hizo evidente su fe por complacer la voluntad revelada de Dios que él tenía en ese momento. Es igual para nosotros. Tenemos descrita la manera correcta de adorar a Dios y vemos que muchos introducen
elementos como bailes, luces, conciertos, representaciones teatrales, porque dicen eso atrae a las personas, o porque así no se hace tan pesado el culto, o por cualquier otra razón, y piensan que eso está bien porque no está prohibido en la palabra. A veces la justificación es que Jesús dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También es el pasaje de la mujer samaritana en Juan 4. Pero ellos dicen que de tal manera pueden adorar a Dios como quieran, porque lo adoran en espíritu. Entonces no importa lo que hagan con su cuerpo, que la manera no es lo importante. Probablemente Caín hubiera pensado como ellos. Caín llevó una ofrenda fruto de su trabajo. Él era agricultor y llevó una parte de su cosecha. Esta ofrenda en sí misma era correcta, era aceptable para Dios. Había ofrendas de grano, según el libro de Levítico, eso está en el capítulo 2, pero estas ofrendas nunca se ofrecían solas, siempre estaban en conexión con un sacrificio en el que se derramaba sangre. Cuando nosotros venimos a adorar a Dios en la iglesia, siempre tenemos en mente ese sacrificio de Cristo. Lo que Caín ofreció era la obra de sus manos, producto de su religión de obras, pensando que lo conseguido con su esfuerzo tenía que ser aceptado. Confiaba en sus propios méritos. La ofrenda de Caín fue el esfuerzo de la religión muerta. Si nosotros ofrecemos al Señor la obra de nuestras manos, nuestras buenas obras, aparte de la sangre de Cristo, estamos repitiendo el pecado de Caín. Debemos entender que solo a través de la sangre del sacrificio de Cristo, lo que ofrecemos al Señor, incluyendo las acciones de gracia, son aceptables delante de Él. Abel trajo también una ofrenda. Dice que de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo. Es decir, lo mejor de lo mejor. En ese tiempo la gordura era señal de bendición, de prosperidad. Entonces la ofrenda de Abel fue muy especial. La grasa del animal era considerada como de lujo. Iba a ser entregada a Dios cuando el animal fuera sacrificado. Era considerada como lo mejor del animal, porque era la porción entonces que pertenecía a Dios. Ellos no podían, los judíos después no podían comer la grasa, se quemaba y ascendía como olor grato a Jehová. Tampoco se podía comer la sangre, que era el símbolo de la vida, y se ofrecía a Dios como un sacrificio para la remisión del pecado. Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. La razón no era la ofrenda. La de Caín podía haber sido más valiosa, más bella, más estética que la de Abel,
que fue algo sangriento. Lo que Dios no fue la apariencia externa, ni de la persona, ni de la ofrenda. Él vio el corazón y vio fe en el corazón de Abel. Por la fe ofreció un sacrificio más excelente. Fue justificado por su fe y Dios dio testimonio de esto. De la misma manera, no vio con agrado a Caín, ni tampoco la ofrenda de Caín. De alguna manera no especificada, Dios mostró su agrado por uno y su desagrado por el otro. En otros pasajes del Antiguo Testamento, la aceptación era mostrada porque la ofrenda aceptada era consumida por fuego de una manera milagrosa, como la ofrenda que presentó Gedeón al ángel de Jehová, también la de Moisés, y hay otras ocasiones en que así se demostró, la de Elías también. En este caso no se sabe cómo, pero Caín y Abel sabían que su ofrenda había sido aceptada o que su ofrenda no había sido aceptada. Y parece que hubo una evidencia que ellos pudieron ver. Evidentemente la de Caín no fue aceptada porque no la trajo con fe. Es decir, él no creía la promesa que le habían enseñado sus padres. La trajo por cumplir, para cubrir las apariencias ante sus padres, para sentirse bien, por religioso o por algún otro motivo, pero no con fe. Judas, en su carta, dice: ay de los que han seguido el camino de Caín. Ahí Judas está hablando de los falsos maestros que enseñaban doctrinas erróneas, doctrinas equivocadas. Y Caín tenía doctrinas equivocadas. No creía la palabra que le enseñaron sus padres. Creía lo que él quería creer. La ofrenda que presentó negaba la maldad de la naturaleza humana, eliminando el sacrificio con derramamiento de sangre que señalaba al Redentor que había de venir al mundo. Dios requiere que el ser humano, pecador por naturaleza, venga con una actitud de fe en la obra de Cristo, en la cruz. No simplemente presentando a Dios las obras que ha realizado con su propio esfuerzo. La ofrenda de Caín negaba la realidad de que el hombre está separado de Dios. Lo que llevó, no reconocía que había una deuda que pagar, una deuda que se pagaba con sangre, una deuda de muerte. La paga del pecado es muerte, y que él no podía pagarla ni con su vida, y ofreció sus obras como suficientes, sin importarle lo que Dios pensara. Dice la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En los actos de estos dos hermanos vemos que los hijos no heredan la fe de los padres. A Dios no le agradó la ofrenda de Caín porque era el resultado de su incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Desde los primeros días de la historia hasta la actualidad han existido dos clases
de personas, creyentes y no creyentes, nada más esos dos tipos de personas. Los no creyentes a veces tienen una religión, la religión humana. Caín llevaba ofrendas al Dios verdadero, pero sus motivos eran egoístas. Aún estando al Dios verdadero, no creía. Estas son las dos únicas religiones en el mundo: la de las obras humanas y la de las obras divinas. Muchos quieren agradar a Dios por medio de la religiosidad o méritos propios, pero la justicia de Dios solo te puede ser concedida y atribuida por medio de Jesucristo. Y ya que necesitas una justicia perfecta, Él es el que te la provee. La justicia de Caín era una justicia propia. La de Abel se basaba en la fe en un sacrificio que se proyectaba hacia el futuro sacrificio de Cristo. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo lo que sentimos, todo lo que somos, lo traemos delante de Dios, siempre, pero sobre todo cuando venimos a adorar. Caín era un hombre malvado, llevaba una mala vida bajo el poder que reina en el mundo y bajo la influencia de la carne, de sus pasiones, por lo que su sacrificio fue una abominación a Jehová, una vana ofrenda. Cuando su ofrenda fue rechazada, se encolerizó en gran manera, dice el pasaje, lo que indica su maldad y su carácter impulsivo. Cuando su ofrenda fue rechazada, Abel se hizo muy incómodo para Caín. Se hizo tan incómodo que lo odió al grado de querer matarlo. La ira de Caín sin duda tenía sus raíces en el orgullo. No podía soportar que su hermano fuera aceptado delante de Dios y él no. Y se manifestó su envidia. El pecado va creciendo como una epidemia, se va haciendo cada vez más sofisticado. Empezó con una hipocresía, aparentando una piedad que no tenía, y se enojó contra Dios, y su enojo lo encaminó contra su hermano, cuya ofrenda sí había sido aceptada. Y eso estaba en el corazón de Caín. Entonces vino la advertencia a Caín. Dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Caín ya había concebido el pecado en su corazón. Y estos versículos nos recuerdan que seguía siendo responsable de sus actos. Dios razona con él y le hace preguntas, igual que lo hizo con Adán, para convencerlo de su pecado. A Caín lo quiso convencer de la necedad de su enojo, para que el mal no siguiera creciendo en su corazón. Este es un ejemplo de la paciencia y la bondad de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le preguntó a Caín la razón de que decayera su semblante, para que considerara si había una causa justa.
y la mayoría de nuestros arrebatos e inclinaciones pecaminosas desaparecerían ante una investigación profunda e imparcial de nuestros motivos, de todos, pero hablando ahorita del enojo. ¿Por qué estoy lleno de ira? ¿Existe una causa justa y real? ¿Por qué me enojo tan pronto? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué lo único que me importa soy yo mismo? El enojo era una prueba que él no estaba bien con Dios. Una mala relación con Dios se expresa con los semejantes. Si yo me enojo con Dios, no puedo tener una reacción violenta contra Él. Entonces me desquito con el primero que me encuentro, con el que está más cerca. Caín nunca pensó que el que debía estar enojado era Dios. Cuando pecamos, el primer ofendido es Dios, aunque haya otras personas que sufren daño. El solo enojo ya era pecado. En el Sermón del Monte, Cristo dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo 5, 21 y 22. No se puede tener enojo o resentimiento y ningún sentimiento negativo contra alguien y venir a adorar a Dios como si nada pasara. Es una adoración que es una abominación para Dios. Y la ofrenda presentada así no es bien vista por Dios. Ahí en los siguientes versículos de Mateo siguió Cristo diciendo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es probable que Caín haya visto su rechazo como la señal de que habría un cambio en el orden de la primogenitura. Como Abel había sido aceptado, que él sería el que tendría ese derecho de primogenitura, sería su gobernante. De ahí su enojo y su prisa por deshacerse de Abel. No quiso quedar sometido a él. Caín quiso ser el primero a cualquier precio. Creyó que había perdido su lugar de privilegio, de primogénito, y para recuperarlo decidió matar a Abel. Entonces, además del día, del lugar, de la manera de adorar y de los medios para hacerlo, este pasaje nos enseña el corazón. La actitud con la que debemos adorar a Dios está principalmente en nuestro corazón. Dice el versículo 7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si bien hicieres, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín había hecho mal. Y Dios le dice que debe arrepentirse. Debe dejar de hacer el mal y hacer el bien. Si te arrepientes de tu pecado, reformas tu corazón y tu vida, y entonces traes tu sacrificio de la forma correcta. Si haces lo que es bueno y lo haces bien,
como hizo tu hermano incómodo, el que te incomoda, tu pecado será perdonado. Tu bienestar y honor serán restaurados. Todo estará bien. En el pacto de obras que hizo Dios con Adán, no había oportunidad para el arrepentimiento. Si comes del árbol, mueres. No hay más. Cuando el hombre falló, entonces Dios vino con el Evangelio, con nuevas condiciones, a través de un mediador que prometió en la simiente de la mujer. A pesar de haber pecado, si nos arrepentimos y nos volvemos a Él, alcanzaremos misericordia. Dios fue ante Caín y delante de él puso la vida y la muerte. Si haces el bien, serás enaltecido. Y si no haces el bien, que ya no lo hiciste, porque presentaste tu ofrenda sin fe, el pecado está a la puerta. Ya está ahí, esperando a entrar y tomar completa posesión de ti. Por tu enojo ya fuiste rechazado como pecador. Por tu corazón sin fe. Ahora tienes que hacer el bien. Si persistes en tu ira y en lugar de humillarte ante tu Dios, te endureces contra Él, el pecado está a la puerta. Es decir, más pecado. Ahora está el enojo en tu corazón. El asesinato está a la puerta. El pecado crece fácil y rápido, como la mala hierba, como un alud de nieve que va creciendo y se va haciendo más grande y más fuerte, arrastrando todo a su paso. Y los hombres van de mal en peor. Los que descuidan la adoración y son negligentes en su devoción con Dios, se exponen a las peores tentaciones y seguramente a un pecado más grande, más sucio. Podríamos expresar el versículo así: Caín, el pecado está a la puerta. Si te rebelas contra Dios y sus caminos, si te pones al servicio del pecado que está acechando como una fiera, va a saltar sobre ti y te dominará. Pero tú debes dominarlo haciendo el bien. Dios advirtió a Caín el poder destructivo del pecado. Puede resistir el pecado y encontrará bendición. Pero si cede y peca, va a ser devorado. Debemos evitar que el pecado nos domine al permitir que Dios domine nuestra vida, que tenga el primer lugar en todo y que vengamos a adorarlo con un corazón con fe. Si Dios como nuestra guía y como nuestro maestro, seremos esclavos del pecado. Por último está el asesinato de Abel, en el versículo 8, que dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hacía muy poco tiempo que el pecado había entrado en el mundo. Parecía un pecado pequeño el que Adán comiera un fruto prohibido. Pero abrió la puerta a un mal inmenso. Este es el resultado de la enemistad
de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Muy pronto empezó la persecución en contra del justo. Esto era también un ataque contra Dios, pues la aceptación de Abel de parte de Dios fue lo que provocó a Caín, que odiaba a Abel porque Dios lo amaba. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Caín planeó tomar por sorpresa a Abel, fingiendo tener una conversación agradable con él. Esto demuestra que Caín cometió un asesinato premeditado y por lo tanto él desechó, ignoró la salida que Dios le había dado. Se levantó contra su hermano y lo mató. Ningún ser humano había muerto o había sido asesinado antes, pero Caín vio cómo los animales fueron matados para el sacrificio y él apagó la vida de Abel de la misma manera. Y así este asesinato de Abel es una figura de un sacrificio. El cuerpo de Abel derramó sangre. Ahí el curso del pecado progresó rápidamente. Ahora el esperado Redentor es un asesino y el segundo hijo es una víctima inocente, el que se derramó su sangre, víctima de asesinato. El pecado no fue cortado de raíz, entonces no podía ser contenido. Cuando el pecado se asoma, cuando está a la puerta, hay que arrancarlo desde la raíz. Si no se hace, ya no se podrá hacer después. Hay muchas semejanzas entre Abel y Cristo. Abel fue pastor, Cristo también. Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Abel fue odiado por su hermano. Cristo fue aborrecido por todos. Dice Cristo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Abel fue muerto por envidia y Cristo fue entregado a Pilato por los sacerdotes, dice el Evangelio de Marcos, por envidia de los principales sacerdotes. La ofrenda que trajo Abel también se asemeja a la obra de Cristo. Abel ofreció un cordero, el mejor cordero que tenía, y Cristo fue el cordero sin mancha, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su ofrenda, la ofrenda de Abel, fue aceptada con agrado. Y Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hubo un testimonio que la ofrenda de Abel fue aceptada, y también de Cristo hubo un testimonio. En Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo resucitó porque su sacrificio fue aceptado. La sangre de Abel habla, la de Cristo también. Dice Hebreos 12:24: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hoy
venimos a adorar a Dios, venimos a celebrar la Santa Cena. En nuestra adoración somos como Caín o como Abel. ¿Eres tú el hermano incómodo? Vamos a orar. Señor, en tu palabra vemos que muy fácilmente somos engañados por el pecado y podemos pensar que por estar aquí estamos adorando a Dios de una manera correcta, pero tú ves nuestro corazón. Ayúdanos a verlo a nosotros mismos, ayúdanos a examinarnos, Padre, que nadie sea engañado por el pecado, que nadie sea engañado por su perverso corazón. El pecado está a la puerta, pero que hagamos el bien, que no nos dejemos dominar por el pecado. Está a la puerta, Padre, como una fiera buscando a quien devorar, igual que Satanás, su aliado. Ayúdanos, Padre, que el pecado no nos domine, que no nos dejemos engañar, que reconozcamos nuestra naturaleza con la que venimos a este mundo, pero que tú la puedes cambiar por medio de la fe. Danos esa fe que no tenemos, Padre. Obra en todos nosotros para nuestro bien y para tu gloria. Trae salvación, trae tu Espíritu, que podamos ver tu rostro, Padre. Ayúdanos. Recibimos todo en el nombre de Cristo.